que es este capítulo, ya que tiene mucho que aprender, tenemos mucho que aprender de él. Capítulo 10 de los versos 16 al 25, que dice: He aquí os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sinagoga os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Hermanos, yo voy a retomar los versículos 21 al 25 hoy. En los estudios pasados quedamos hasta el versículo 20. Y hoy vamos a tomar del verso 21 hasta el 25, donde espero poder traer luz a lo que está escrito acá, aunque tengo que reconocer de que el verso 23 me causó gran problema para interpretar. Pasé prácticamente casi un día orando y buscando material que me diera luz de lo que quiere decir este versículo, especialmente por la razón de que dice el versículo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel los discípulos antes de que venga el Señor. Este es un problema grave porque han pasado 2 milenios casi ya después de que el Señor se fue, y no sé si el Señor regresó y no me di cuenta, ¿verdad? Entonces, tengo que reconocer que es un pasaje muy complejo para interpretar, y todos los comentarios que leí para ver qué me decía saltan este versículo. No interpretan el versículo, y si lo hacen de una manera demasiado ambigua. Entonces, pero vamos a ver qué nos dice el verso 23, que es el más complicado de todo el pasaje. La gente odia lo que tiene que ver con el Evangelio. Las personas tienen repugnancia hacia los creyentes y hacia el Evangelio. Esa es su naturaleza, porque ellos no comprenden lo que es el Evangelio. Pero ¿por qué brota este odio por el Evangelio? ¿Por qué? Pues brota, hermanos, de un corazón que no tiene a Cristo, un corazón que está inmerso en su propia vida. Recuérdese que cuando nosotros quitamos a Cristo del centro de nuestra vida, nosotros nos ponemos en su lugar, o algún objeto, o algún familiar, o alguna circunstancia se pone en su lugar. Entonces, cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro ser en sí, en todo el sentido de la palabra, está embrutecido por el paganismo que hay en nosotros, porque no tenemos a la luz en nosotros, porque no tenemos el Evangelio en nosotros. Por ende, no podemos entender el Evangelio. En mi experiencia personal, antes de que el Señor
me llamara a su reino. Yo leí la Biblia completa en 2 ocasiones, pero tengo que confesar que no la entendí nada. O sea, yo la leía y no podía comprender casi todo lo que decía. Sin embargo, en el primer año después de ser cristiano, de que Dios en su gracia me llamara a su reino, leí la Biblia completa en ese primer año, ya con el Espíritu Santo morando en mí, y empecé a comprender el mensaje que está detrás de la Escritura. Ahora, eso no significa que comprendo y entiendo la Biblia completa a plenitud. Ya les dije que el verso 23 de este capítulo ha causado una revolución interna en mí, y mucho pensamiento, mucho análisis, muchas preguntas y respuestas, porque la Biblia es un mar de conocimiento que nosotros, sin la guía del Espíritu Santo, no podemos entender, y nunca la vamos a poder entender. Aún con el Espíritu Santo en nosotros la vamos a poder entender a plenitud. Hermano, el Evangelio causa divisiones, causa tensión, causa locura y causa odio a la gente. Yo pude crecer no en una comunidad católica romana, pero sí en una comunidad cristiana, pero todos los pueblos alrededor del pueblo donde yo crecí eran católicos romanos. Y muchas veces, cuando nosotros llegamos a predicar a esos lugares, nos apedreaban o nos lanzaban insultos. De hecho, yo en cierta ocasión estaba predicando en el kiosco de un pueblo cuando sentí que cayó sobre mí algo en mi espalda y se mojó mi espalda completamente. Eran orines los que habían lanzado una bolsa y se habían explotado los orines en mi espalda. Luego, la siguiente noche, en el pilar del kiosco se estrelló una piedra que lanzaron desde una casa de un amigo mío. De ahí habían lanzado una piedra con intenciones quizás de que me golpeara, no sé cuáles eran las intenciones, pero yo estaba predicando esa noche en ese lugar. Entonces, estos son lo que la Biblia, lo que Jesús está diciendo a los discípulos, sus amigos, sus hermanos, sus padres, sus madres, toda la comunidad. Si nosotros predicamos el Evangelio, si nosotros predicamos la verdad, se va a venir todo el mundo en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque no es porque nos odien a nosotros, sino que odian lo que nosotros representamos. Y lo que nosotros representamos es un reino de luz que está en contra de un reino de tinieblas. Y el reino de las tinieblas y el reino de luz están en contra todo el tiempo. Y por eso el Señor está advirtiendo a los discípulos antes de irse que ellos no se preocupen, porque sus hermanos, sus familiares más cercanos, sus padres, los van a entregar y los van a llevar incluso a la muerte creyendo que hacen bien. Fíjense bien, el primer mártir que la Biblia registra en el Nuevo Testamento es Esteban. Esteban era un diácono de la iglesia naciente de Jerusalén. Y resulta que mientras Pablo, o Saulo de Tarso, que ese era el nombre de autoridad que tenía en ese entonces, que era parte del Sanedrín, de la guardia del Sanedrín, y un juez o un abogado de esa época, él pedía cartas para perseguir a los cristianos creyendo que hacía bien. Y él mismo compró testigos falsos para poder acusar a Esteban. Y Esteban fue asesinado a los pies del apóstol Pablo, a los pies de Saulo de Tarso. Y este Saulo dice que consentía con los asesinos. Como jueces no podía lanzar rocas,
pero sí podía dar la orden para que lanzaran las rocas. Y él consintió. Cuando dice que consintió, lo que está diciendo que dio la orden para que asesinaran a Esteban. Pero hay algo curioso en ese momento que están asesinando a Esteban. Dice que Esteban predica uno de los sermones más bellos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Mientras está siendo apedrado, él está predicando el Evangelio y proclamando la verdad. Y Esteban clama ya casi a la hora de morir y dice: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Qué más testimonio quería dar Esteban? Y así dice la Escritura, expiró Esteban. Prácticamente entregó el Espíritu a Dios. Entonces, ¿quién era Esteban? Era un judío. ¿Y Pablo quién era? Era un judío también. Ahora piensen en esto. Cuando la Biblia habla de hermanos, lo hace en dos categorías. Uno son aquellos que son hermanos por nacionalidad. Todos los que Saulo persiguió no eran hermanos biológicos de él, pero eran hermanos por nacionalidad. Entonces Saulo, ¿a quién estaba persiguiendo? A sus mismos hermanos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que Dios permite todo esto para que Saulo pueda entender que no está persiguiendo a los creyentes, sino que está persiguiendo a Cristo mismo. Porque cuando una persona nos persigue a nosotros, no está persiguiendo a José, está persiguiendo a Cristo. Porque el que mora en mí, el que vive en mí, al quien yo represento, ese es el que me representa a mí. Ese es el que dio su vida por mí. Ese es el que me llamó a este ministerio. Entonces, cuando Saulo va hacia Tarso, hacia Damasco, se le aparece el Señor en el camino y lo tumba a tierra y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Acaso no iba a perseguir a la iglesia Saulo? Sí. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, creyendo que en nombre de su religión estaba haciéndole bien a Israel. Pero en ese momento el Señor se le aparece y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el amigo. En otras palabras, es muy difícil lo que estaba haciendo, porque es como que estuvieras chocando con una pared de bloque, que ahí es donde tú estás pegando con tu frente. Saulo, no hagas eso más. De hoy en adelante entra a Damasco y ahí te enviaré un profeta de Dios, ahí te enviaré un varón de Dios, y este orará por ti, y tú de hoy en adelante serás instrumento en mis manos para que prediques el Evangelio a los gentiles. Desde ese día, Saulo fue investido como profeta de los gentiles y siguió predicando, y aquel que perseguía la iglesia ahora se volvió a perseguir. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Déjeme decirle algo, hermano y hermana, esta tarde. Si Cristo mora en usted, y si usted se levanta a hacer la obra de Dios, va a sobrar quien se levante en contra de usted. Va a sobrar quien venga y diga que lo que usted está haciendo es posible, que lo que usted está haciendo, usted lo está haciendo por intereses personales. Nosotros los pastores se nos dan tantos apelativos, ¿sí? Vividores, gente sin oficio, personas que no hacen nada. Pero ¿saben una cosa? Cuando es una persona que no conoce a Cristo, que lo dice, no me causa ningún problema. Porque una persona que no conoce a Cristo no puede saber mejor que eso. No entiende lo que es ser cristiano. Ahora, cuando esas palabras vienen de un cristiano, sí me preocupa. Me preocupa
porque tal vez mi testimonio no es el correcto. 2, porque esa persona no ha nacido de nuevo. Y porque un cristiano no puede hablar de Cristo mal. Si me agarran la idea, un cristiano no puede hablar de otro cristiano. No debe hablar de otro cristiano. ¿Por qué? Porque si Cristo vive en esa persona, usted no está hablando en mal de esa persona, está hablando en mal de Cristo. Porque Cristo es esa persona. ¿Saben que la palabra cristiano viene de una terminología que se utilizó de forma despectiva en la iglesia primitiva? Fue en Antioquía de Pisidia, donde se le empezó a llamar a los cristianos con este nombre. ¿Y saben qué significa? Pequeños Cristos, aquellos que hablan del Cristo. Eso es lo que significa cristiano. Entonces, cuando yo hablo de mi hermano que es cristiano, estoy vituperando el nombre de Cristo. Estoy maldiciendo a Cristo cuando yo hablo mal de otro hermano. Entonces, lo mismo sucedió con Saulo. Hermanos amados, miren lo que dice el verso 21. El verso 21 nos deja a nosotros: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y incluso los harán morir. Ahora, veamos algo acá. Detengamos un momento. ¿Verdad que el amor del Padre es el amor más puro que existe? Fíjense bien, cuando una persona se divorcia de su esposa o de su esposo, se divorcia de los hijos también. Los hijos serán hijos de esa persona hasta que mueran. La esposa puede llegar hasta un tiempo, el esposo puede llegar hasta un tiempo, pero los hijos siguen siendo hijos de esa mujer. ¿Sí? Pero ese es el amor filial, ese es el amor entre familiares. El asunto es este: ¿qué pasa cuando la religión entra? Por experiencia propia, yo les puedo decir que en El Salvador, mi país de origen, yo era chaval, yo salí de El Salvador cuando tenía 15 años. Yo me recuerdo todavía que muchos padres desheredaron a sus hijos porque se volvieron protestantes. Eran católicos romanos, los padres, y eran gente de haciendas, de dinero, y desheredaban a sus hijos porque se volvieron protestantes. No los entregaban a la muerte, pero los judíos ortodoxos, aquellos que son verdaderamente judíos y practican la religión judía, estos llegaron al punto de entregar a sus propios familiares a la muerte. Si no, lean la historia y se va a dar cuenta cómo se hacía todo eso. Igual sucedió con los católicos romanos en la Edad Media, la Reforma Protestante y la Post-Reforma. Se hizo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estas personas, en nombre de la religión, entregaban incluso a sus hijos a los concilios, entregaban a sus hijos. Bueno, si lo vemos con Jesús, ¿se recuerdan un ciego que fue curado con el lodo de Jesús? Jesús lo curó estando en la puerta de la sinagoga, y luego lo meten y lo interrogan, y luego mandan a llamar a los padres. Este hombre tenía 38 años, nació ciego. Y resulta de que este hombre lo interrogan y mandan a llamar a los padres. ¿Por qué? Porque habían dicho los de la sinagoga que aquel que dijera que era el nombre de Jesús que había sido sanado, que lo iban a expulsar de la sinagoga. Cuando ellos decían expulsar de la sinagoga, significaba que lo habían de expulsar de la religión judía. Y dice que llamaron a aquel hombre. Y dice aquel hombre: yo no sé quién es él, porque no me dijo su nombre. Yo no sé, lo único que sé es que era ciego y ahora ve. Eso es lo único que yo sé. Y dice que en ese momento lo expulsaron de la sinagoga y llamaron a los padres, ¿sí? Y le dijeron a los padres: ¿en el nombre de quién es que fue sanado? Y los padres dijeron: no nos preguntes a nosotros, pregúntale a él, porque da suficiente
suficiente tiene para responder. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga también. Como padres, póngase en los zapatos de ellos, como padre, ¿qué hubiera hecho usted? Mira, aquí está mi hijo, pregúntale a él. O hubiera dicho, ese Jesús el que lo sanó, él fue el que lo sanó. Pues a eso estamos expuestos nosotros, porque el mundo nos aborrece. El mundo nos aborrece. Ahora no se puede hablar libremente de muchos temas desde el culto, porque incluso a mí me han censurado un par de sermones que he predicado, porque hay palabras que son demasiado sensibles para la gente y censuran esos sermones. Hermanos, ve el verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Jesús no está diciendo el de todos, hablando de todo el mundo. Está hablando, recuérdense que aquellos que tienen a Cristo en el corazón van a estar a favor de usted. Los que están en contra de usted son aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Entonces, cuando Cristo dice, van a ser aborrecidos de todos, está diciendo, no importa que sea mujer, no importa que sea hombre, no importa que sea niño, no importa que sea anciano, no importa que sea lo que sea. Lo que importa es que esas personas que no tienen a Cristo en el corazón están en contra del Evangelio. Y ellos son los que van a estar en contra de nosotros, los cristianos. Por eso es que dice, van a ser aborrecidos de todos, sin importar religión, sin importar sexo, sin importar edad. Lo importante en todo esto es que lo van a aborrecer por causa de Cristo. Ellos son los que lo van a aborrecer. Luego dice la segunda parte del versículo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oh, hermanos, que este versículo ha sido sacado muchas veces de contexto. Y la gente dice que nosotros tenemos que hacer algo para ser salvos, que nosotros tenemos que luchar, tenemos que hacer muchas cosas para ser salvos. Jesús no está hablando de la salvación de este versículo. Él está hablando de aguantar con paciencia a todos los que nos ven y enfocarnos en Cristo, enfocarnos en la obra que nosotros estamos siguiendo, porque cuando nos enfocamos en Dios, el mundo queda chiquitito a nuestro alrededor. Y no importa lo que el mundo nos trae. Pensemos en José. José fue vendido a los 17 años para unos ismaelitas, ¿verdad? Estos ismaelitas lo vendieron a Potifar. Estuvo en la casa de Potifar y Potifar le dijo: todo lo de esta casa, eres el segundo en esta casa, solamente te queda reservada una cosa: mi mujer. Eso no la vayas a tocar, eso me pertenece. Todo lo demás, eres el segundo en esta casa. Un día la mujer pagana se levantó y inventó una calumnia y José fue puesto preso. Mire, ha sido vendido por sus hermanos. O sea, ya eso es una razón de sobra para sentir mucho resentimiento y mucho dolor por lo que ha pasado. Sin embargo, José está enfocado en Dios. Prácticamente pasan 11 años, ¿sí?, después de que fue vendido. Está en prisión José. En la cárcel llegó a ser el segundo en la cárcel también. Luego llegan dos personas, uno era el copero y otro era el panadero, a la cárcel. El copero tiene un sueño. El sueño del copero era de que vio una vid y vio unos sarmientos y vio que él exprimía las uvas y que se volvían vino en el vaso del rey y que se lo daba al rey para que lo viera. José lo interpreta y dice: en 3 días te van a restituir en el lugar donde está basado. Luego el panadero, viendo
la interpretación. Le dice, yo también tuve un sueño. Y en el sueño veía que había 3 canastos llenos de pan. Y en esos 3 canastos había de toda clase de manjar. Y las aves, las aves de rapiña venían y comían y hacían un montón de cosas en los canastos. Le dice José, esta es la interpretación. En 3 días te levantará el rey, te colgará y te quitará la cabeza. Y las aves del rapiña comerán tus carnes. Sucedió así. Los 3 días el copero fue restituido y a los 3 días el panadero fue asesinado por el rey. Pero José le dice al copero, no te olvides de mí cuando Dios te haga bien. Fíjese bien, le está diciendo a un pagano. ¿Qué sabía un pagano de Dios? No sabía nada, ¿verdad? Pero José le está diciendo, no te olvides cuando Dios te haga bien. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es anunciar el Evangelio, sin importar quién, sin importar que esa persona sea pagana. El copero se olvidó de José. A los 2 años se recordó de él porque el faraón tuvo sueño. Ya ustedes conocen el resto de la historia. Lo que quiero enfatizar es que José estuvo 13 años sufriendo desprecios de uno, de otro y de otro, pero él se mantuvo enfocado en quién, en Dios. Él no se estuvo enfocado, es que cuando me oiga, nosotros los cristianos no tenemos que enfocarnos en el fracaso, tenemos que enfocarnos en la bendición que tenemos en Dios. Ese es nuestro enfoque, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Lo más bello que sucede es que José es puesto en el segundo lugar de todo Egipto. Hermanos, Jesús dice, mas el que persevere hasta el fin. ¿Cuándo termina el fin para una persona? ¿Cuándo termina el fin para nosotros? Cuando nosotros morimos. ¿Sabe usted que la muerte es una manera que Dios usa para liberarnos del sufrimiento? La muerte, nosotros tenemos una idea tan torcida del sufrimiento y creemos que Dios lo usa como un maltrato hacia nosotros, pero a veces el sufrimiento nos sirve a nosotros para ayudarnos a crecer, a mejorar. No tenemos que tomarlo por el lado negativo. Entonces Jesús está diciendo prácticamente a los discípulos, el que se mantenga paciente sin importar la circunstancia que vive, ese será salvo. No el que se queda en el camino, no el que pone se recuerdan cuando Jesús dice a los discípulos, el que pone la mano en el arado y ve hacia atrás no es digno del reino. ¿Por qué? Porque el que, yo no sé si alguno de ustedes habló alguna vez, pero el que haga, esa persona tiene que ir concentrado y tomando opinión donde va, porque si voltea a ver para algún lado, se puede ser surdo. Tiene que ir viendo hacia adelante. Jesús está utilizando una figura del campesino, que cuando araba estaba enfocado en lo que estaba haciendo, nada lo distraía. Pues ese es el reino de Dios, hermano, que nada lo distraiga. Estemos enfocados en Jesús y van a ver qué fácil se va a hacer la vida cristiana. Hay gente que dice, es que la vida cristiana es tan dura para vivir. No, la vida cristiana es fácil para vivir. La que la hacemos dura somos nosotros. Entonces, hermano, ve el verso 23. Cuando os persigan esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Primera parte, el Señor está diciendo, sean inteligentes. Si en una ciudad no lo recibe, el Señor antes, en el verso 14 de este mismo capítulo, dice, aún el polvo que está en sus pies sacudan y salgan de esa ciudad. Entonces el Señor está diciendo, cuando en una ciudad los persigan a muerte, salgan de ahí. Váyanse a otra ciudad a predicar. Esa ciudad no es digna
del Evangelio de ustedes. Porque el Señor está diciendo, ¿de qué me sirve a mí un mensajero muerto? Piensen en eso. ¿De qué me sirve a mí un pastor que se empecina a estar en una ciudad y termina en la cárcel o asesinado? No sirve de nada, ¿verdad? Entonces él dice, sean inteligentes. Si la persecución se torna demasiado cruel, salgan de ahí y vayan hacia otro lado a predicar el Evangelio. De hecho, Pablo así lo hacía. Pablo estaba en una ciudad y cuando la cosa se ponía muy difícil, él se iba a otra ciudad a predicar el Evangelio. Eso era lo que el Señor les había enseñado a los discípulos. Luego, el pasaje, la segunda parte de este versículo, es el que me causó mucho problema a mí. Porque dice la segunda parte, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título real que se le da al Señor. No lo minimicemos, porque hay predicadores que lo minimizan y dicen que Jesús aquí está hablando de sus dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. No, es un título de realeza. El Hijo del Hombre se ve por primera vez en el capítulo 7 de Daniel, donde Daniel dice que en su visión él ve a un Hijo de Hombre sentado a la diestra del anciano de días. El anciano le dice al Padre, Jesús es el Hijo del Hombre que está sentado allí como rey, como príncipe. Entonces, es un título de realeza la que se le da al Señor. El problema está en ¿qué quiere decir el Señor cuando dice, no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes de que venga este Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que quiere decir? Miren, yo llegué a dos conclusiones y les voy a poner esto con mucha humildad, porque hay muchos que lo interpretan de una manera muy vaga y dicen que tuvo su cumplimiento en el año 70 cuando el general Tito entra a la ciudad de Jerusalén. Ahí se cumple esta profecía del Señor, porque esta es una profecía del Señor, pero es muy ambigua esa interpretación. Otros dicen que tiene que ver prácticamente con solamente la resurrección del Señor. Yo la considero muy ambigua también. Ahora, esta es mi interpretación, pero lo hago con humildad. No quiero decir que esta es la única interpretación o la correcta, ¿sí? Porque reconozco la problemática del versículo. Lo que yo creo es que tiene que ver con dos cosas, una presente y otra futura. Una presente significa en el contexto en el que está viviendo en ese momento. Jesús va a resucitar. Si usted ve los próximos capítulos, Él está prácticamente listo para ser llevado a la cruz. Pero Él quiere dejar en la mente de los discípulos que Él va a resucitar al tercer día. Entonces, cuando Jesús resucita el tercer día, las mujeres llegan, ¿verdad?, al túmulo, y hay una de ellas que quiere tocarlo. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice? No me toques, porque no he ido al Padre para ser glorificado. Yo creo que lo que Jesús está diciendo, ustedes no van a recorrer toda la ciudad de Jerusalén, de Israel, porque ellos están en Jerusalén, pero Jesús los manda hasta Galilea. Entonces prácticamente tienen que recorrer casi todo el país para llegar hasta Galilea. ¿Sí? Jesús los manda, le dice a la mujer, vayan y díganle a mis hermanos que se vayan a Galilea y ahí nos vamos a encontrar. Yo voy adelante y los espero allá. Entonces ellos tienen que recorrer desde Jerusalén hasta el norte, que era Galilea. Entonces Jesús, cuando se presenta en el capítulo 20 de Juan, encontramos que Jesús de repente se presenta en medio de la multitud de los discípulos que estaban. Jesús se presentó como Dios, como era antes de la encarnación, como Dios hombre, con un cuerpo glorificado, con el estatus de rey de reyes que ahora tiene. Se presentó delante de él. Incluso, si ustedes quieren tener un mejor contexto, ustedes saben que ellos caminaron, habían unos discípulos que caminaron con él desde Jerusalén hasta Emaús,
no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Y era el mismo Jesús que fue crucificado, porque estaba vestido de gloria y majestad. En la resurrección a Cristo se le dio una gloria, la gloria que tenía delante del Padre antes de encarnarse. Ahora tiene un cuerpo glorificado. Entonces esa es la primera interpretación que yo puedo dar del pasaje. Entonces ahí se cumple la profecía. Ese es el cumplimiento de la profecía más inmediata. Pero también hay otra interpretación. La interpretación de los tiempos, la era escatológica. Comienza en la primera venida y termina en la segunda venida de Jesús. Nosotros, ya no solamente los apóstoles, sino nosotros, por medio de la gran comisión, hemos sido llamados para evangelizar el mundo, sin importar raza, idioma, color, estatus. Tenemos una responsabilidad y es anunciar el Cristo resucitado, viniendo en la nube del cielo. Nuestro trabajo es anunciar que Jesús pronto viene. Los discípulos veían que el Señor podía venir hoy en la noche, mañana, podía venir en un año, podía venir en un corto tiempo. Han pasado 2000 años. ¿Y cuál es el problema? Si un año para Dios es como 1000 y 1000 como uno. Él vive en la eternidad. Entonces Él no necesita darnos un tiempo específico de su venida. Entonces hay una posibilidad de que nosotros, los apóstoles, y luego todos los discípulos y apóstoles, no apóstoles, sino todos los discípulos que han predicado el Evangelio desde la primera venida de Jesús hasta el último día, el día de la redención, tenemos un llamado misionero, llevar las buenas nuevas de salvación. Son las interpretaciones que yo pude encontrar más lógicas de este pasaje y espero de que les ayude. La última parte del pasaje, hermanos, y podemos hablar un poco más de esto porque no me da el tiempo para explicarles más de este pasaje. El verso 24, los discípulos. El discípulo no es más grande que Jesús, Señor. Aquí habla de dos maestros. Un discípulo es un seguidor de un maestro. Entonces aquí lo que está diciendo, que los apóstoles y nosotros como discípulos, recuérdense que los apóstoles y nosotros ya no somos apóstoles, nosotros somos discípulos del Señor, no somos mayores que nuestro Señor. El Señor está sentado en su trono de gloria y Él es el único de grandeza. Nosotros somos pequeña hormiga en un mundo, ¿sí? Entonces, pero sí somos discípulos del Señor y nosotros no somos más grandes que nuestro Maestro. Ahora, de la copa que el Maestro bebió, vamos a beber nosotros. De la copa del sufrimiento, de la copa de la vituperio, de la copa tal vez hasta de la muerte. Recuérdense que la palabra mártir es una palabra que tiene que ver mucho con el discípulo que predica la gran comisión. De hecho, la palabra mártir significa testigo. Eso significa en el original del griego mártires, significa testigo. Entonces nosotros somos testigos ¿de quién? De nuestro Maestro. Somos testigos de Él. Y muchos hombres y mujeres en la historia, especialmente los primeros 3 siglos y medio de la cristiandad, entregaron, ofrendaron sus vidas por el testimonio del Evangelio. Y nosotros hoy pensamos que como en Canadá no hay persecución, como en Latinoamérica no hay persecución, pensamos que no hay persecución. Pero hermano, aproximadamente 100,000 personas mueren por el testimonio de Cristo alrededor del mundo, en países socialistas, comunistas sería la palabra más correcta, países comunistas, países musulmanes, países budistas y hinduistas. ¿Saben una cosa? Que a nosotros nos han vendido una gran mentira de que los budistas y los hinduistas son gente pacífica. ¿No se han fijado cómo presentan al Dalai Lama? Un hombre de paz, de tranquilidad. Hermanos,
Pakistán, en estos países donde el budismo y el hinduismo es grande, y a diario mueren cristianos apaleados, ¿sí?, con garrote, los matan por el testimonio de Cristo. Aproximadamente 100,000 personas año con año mueren por la causa de Jesucristo alrededor del mundo. Entonces, si Cristo fue crucificado, si Cristo fue vituperado, si Cristo fue despreciado por sus mismos hermanos, su misma gente, sus mismos amigos con los que creció en Nazaret, se recuerda en el capítulo 4 de Lucas, que cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido esta profecía, dice que sus mismos familiares lo tomaron y lo llevaron a un despeñadero para lanzarlo por el precipicio. Si Cristo sufrió todas estas cosas, ¿y que nos admiramos que nosotros vamos a sufrir? ¿Sí? Entonces, el verso 25 dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Siervo, la palabra que se utiliza es doulos en griego, doulos, que significa siervo o esclavo. Cuando se utiliza especialmente en el término bíblico es la palabra esclavo. El apóstol Pablo es el que más utiliza esta palabra para significar que un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo no le sirve a sí mismo. El esclavo sirve a su amo. Tiene un amo al que tiene que servir. Entonces, luego termina diciendo el versículo, si al padre de familia llamado Beelzebú, cuánto más a los de su casa. ¿Quién es el padre en este sentido? Es Jesús el Padre. Capítulo 9 creo que es. Se le aparecen los fariseos a Jesús y le dice, es que tú en el nombre de Beelzebú echas fuera los demonios. ¿Sabe usted que ese término Beelzebú era utilizado como el palacio, pongámoslo así, como la morada de los dioses? Beelzebú, eso significa la casa de los dioses. Y Beelzebú es el príncipe de todos los demonios. En otras palabras, Satanás, ¿no? Ahora yo les pregunto una cosa. Si Satanás echa fuera a Satanás, no es una contradicción esa. Porque si un reino echa fuera a su propio reino, ese reino está dividido, ¿verdad? Si Satanás echa fuera a los demonios, ¿acaso Satanás no está? Ni la lógica no permite entender eso como correcto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que Jesús va a la yugular de los fariseos. Y él les dice, la blasfemia contra el Padre tiene perdón. La blasfemia contra el Hijo tiene perdón. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. Lo que Jesús está diciendo, ustedes pueden hablar mal de mí, pueden hablar mal de mi Padre, pero de quien hace la obra a través de mí no les conviene hablar, porque es el que obra a través de mí, y Él es el que sana, Él es el que libera, Él es el que está haciendo la obra continua en este mundo. Entonces Él dice, si yo en el nombre de Beelzebú echo fuera los demonios, entonces este reino está dividido. Ahora vean, el padre de familia en este contexto es Jesucristo. Él es el padre de familia. Y Él, si a Él lo trataron como el príncipe de los demonios, a nosotros nos van a tratar peor que Jesús todavía. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pero no lo quiero dejar así, ¿verdad? Porque es como que se ve muy feo que le digan a uno que nos van a tratar como demonios, ¿verdad? El Evangelio es importante, hermano. No importa lo que suframos. Hay una causa para sufrir, y es Cristo. Ahora mi pregunta para usted es, ¿por quién sufre usted? ¿Por qué sufre?
corazón? ¿O usted vino para usted mismo? Si usted vino para usted mismo, tenga de cuenta que tendrá el infierno como recompensa. Pero si usted vive para Cristo, tendrá el cielo como regalo por servir a nuestro Señor. Hermanos, les voy a leer directamente esto que escribí a manera de conclusión. El sufrimiento por la causa de Cristo no debe de parar el avance del Evangelio. Ya el Señor nos advirtió que debemos llevar estas buenas noticias sin importar los obstáculos. Jesús se merece todo el sacrificio de nosotros. Al mismo tiempo, la iglesia debe ser prudente cuando lleva el mensaje, ya que muchos lo rechazarán y nos obligarán a huir o a ser entregados al martirio por causa del Evangelio. Cristo vale la pena, sin importar lo que cueste. Prediquemos la gracia del Dios que nos rescató de este mundo. Amén.